La historia de la familia Nodal, marcada por complejidades emocionales y tensiones familiares, ha capturado la atención del público y los medios en los últimos meses. La narrativa de reconciliación entre madre e hija política, que parecía un simple proceso de aceptación, se convirtió en una especie de telenovela llena de giros inesperados, malentendidos y desafíos personales. Con la figura pública de Cristian Nodal en el centro, su vida sentimental y familiar ha sido objeto de análisis constante, un reflejo de cómo la fama y las relaciones personales pueden mezclarse de maneras impredecibles. La familia Nodal ha estado en constante foco mediático no solo por la carrera de Cristian, sino por las dinámicas internas que emergen entre los miembros. La historia comienza con una tarde cualquiera en la casa familiar de los Nodal, un espacio que, a pesar de su aparente calma, parecía cargar con una tensión palpable. Cristian, el hijo de Chisti, se encontraba en una encrucijada emocional. Su vida amorosa estaba siendo observada con lupa por los medios, pero, más allá de su carrera y su romance con Ángela, lo que realmente lo preocupaba era la creciente fricción entre su madre y su pareja. A pesar de sus esfuerzos por mediar entre las dos mujeres más importantes de su vida, la situación parecía empeorar con cada día que pasaba. Las discusiones y los malentendidos se habían vuelto más frecuentes y cada vez que trataba de intervenir, las tensiones aumentaban. Cristian, por dentro, sentía que estaba perdiendo el control de algo que nunca debió ser un campo de batalla. Pero las emociones, los celos y las expectativas lo habían convertido en uno. Chisti, por otro lado, se encontraba sumida en sus pensamientos, en un dilema emocional que no lograba disipar. Mientras preparaba la comida en la cocina, el sonido de los utensilios golpeando las ollas no conseguía ocultar los ruidos en su mente. Su relación con Ángela, la actual novia de su hijo, nunca había sido fácil. Chisti siempre había sido una mujer de costumbres y valores muy definidos, y la llegada de Ángela a la vida de Cristian significó no solo la aceptación de una nueva persona en la familia, sino también la confrontación con sus propios miedos e inseguridades. A pesar de que Ángela nunca había sido hostil, su presencia le recordaba a Chisti las diferencias que existían entre ellas, la juventud de Ángela, su energía y la forma en que lograba captar la atención de Cristian. Para Chisti, esa era una amenaza difícil de manejar. La relación que había tenido con la madre de Cristian había sido, a pesar de sus dificultades, una fuente de seguridad, pero ahora sentía que todo se desmoronaba. Que la familia que había creado con tanto esfuerzo estaba siendo puesta en peligro por alguien que veía como ajeno. Mientras todo esto ocurría, Cristian había notado cómo la tensión entre su madre y su novia se volvía más insostenible. Y aunque había intentado ser el puente entre ambas, sus esfuerzos no hacían más que alimentar la discordia. Sabía que algo tenía que cambiar, que ya no podían seguir arrastrando este conflicto sin enfrentarlo. Decidió, entonces, que era el momento de hablar con su madre y abordar el tema de una vez por todas. Necesitaba encontrar un equilibrio, pero sabía que no sería sencillo. Así, un día se acercó a Chisti, decidido a abrir un canal de comunicación, a hablar sobre sus sentimientos y las consecuencias de la falta de entendimiento. «Mamá, necesitamos hablar», le dijo a Chisti con una voz suave, pero llena de determinación. Chisti lo miró, sin pronunciar palabra, y le hizo un gesto con la mano para que se sentara junto a ella. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Después de unos minutos, fue Chisti quien rompió el silencio. «¿Qué pasa, hijo?», dijo, con la voz un tanto quebrada. Cristian, consciente de que la conversación sería difícil, no dudó ni un segundo en continuar. «Mamá, esto no puede seguir así. El hecho de que tú y Ángela estéis peleando constantemente me está afectando mucho. Yo la amo, y me duele ver que no te llevas bien con ella. Pero también te amo a ti, y eso me hace sentir atrapado entre los dos. Necesitamos encontrar una manera de convivir en paz, por el bien de todos. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Pero también necesito que entiendas que Ángela es ahora parte de mi vida, y no quiero que sigas rechazándola», dijo Cristian, con una mezcla de tristeza y preocupación en sus palabras.
Las palabras de su hijo parecieron calar hondo en Chisti. Sabía que tenía razón, pero el dolor de aceptar a Angela como una nueva integrante de la familia la estaba desbordando. Chisti, quien siempre había sido una mujer fuerte, se sintió vulnerable por un instante. Su mundo, tan ordenado y controlado, estaba cambiando y no podía evitar sentirse perdida. Las emociones que había reprimido durante semanas se desbordaron en ese momento. Lo siento, hijo. Sé que he sido muy dura, que no he sido la madre que esperabas. Pero tengo miedo de que me olvides, de que mi lugar en tu vida ya no sea el mismo. Confesó entre lágrimas. Christian, al ver el dolor en los ojos de su madre, la abrazó con fuerza, tratando de consolarla. Te lo prometo, mamá, nadie te va a reemplazar. Eres mi madre y siempre lo serás. Solo quiero que estemos en paz, le dijo, con la esperanza de que esas palabras fueran suficientes para calmar sus temores. A medida que los días pasaban, la tensión entre Chisti y Angela no solo se mantenía, sino que parecía intensificarse. El sentimiento de incomodidad crecía en el aire, palpable para todos los involucrados. Christian, atrapado en medio de la situación, sentía que estaba sobrepasado por las circunstancias. Por un lado, su amor y lealtad hacia su madre, quien había sido su apoyo incondicional desde siempre, lo mantenían firme en la necesidad de protegerla y hacer que se sintiera segura y amada. Pero por otro lado, también sentía una profunda conexión con Angela, una joven que había llegado a su vida de una manera inesperada, pero que había logrado ganarse su cariño de una forma genuina. A veces, se encontraba solo, perdido en sus pensamientos, buscando una respuesta a un problema que no parecía tener solución. Las conversaciones con su madre se volvían cada vez más tensas, y aunque no quería tomar partido, se sentía presionado a decidir entre dos mundos que parecían incompatibles. La frustración lo invadía y, por momentos, incluso pensaba si realmente existía una manera de reconciliar ambas partes de su vida. Chisti, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos de inseguridad y celos. A pesar de que siempre había sido el centro de la vida de Christian, la llegada de Angela había alterado el equilibrio. La joven, con su energía y su dulzura, parecía ocupar un lugar en el corazón de su hijo que ella sentía que era solo suyo. Pero lo que más le dolía no era que Christian amara a Angela, sino que sentía que la joven estaba tomando un espacio que, en su mente, le correspondía exclusivamente a ella. A lo largo de los años, Chisti había aprendido a no mostrar sus debilidades, a no revelar sus inseguridades, pero ahora sentía como si todo lo que había construido estuviera desmoronándose. A veces se preguntaba si podía cambiar su actitud, si debía hacer un esfuerzo por aceptar a Angela y ceder un poco de su espacio emocional para darle la bienvenida en su vida. Sin embargo, las dudas seguían invadiéndola, y las buenas intenciones se veían constantemente opacadas por el miedo de perder el lugar que había ocupado siempre en el corazón de su hijo. Chisti sabía que la situación no se resolvería de la noche a la mañana, pero no podía evitar sentir una profunda tristeza cada vez que veía cómo su relación con Christian parecía alejarse lentamente. Angela, por otro lado, estaba completamente desconcertada. Había conocido a Christian en circunstancias que, en muchos aspectos, ella misma consideraba poco convencionales, pero el amor que sentía por él era tan genuino y fuerte que no podía evitar luchar por él, incluso cuando las circunstancias parecían en su contra. Desde el principio, había sabido que la relación con su madre sería complicada. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las palabras no dichas, los gestos fríos y las miradas desaprobadoras de Chisti comenzaban a hacer mella en ella. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una conexión genuina con la madre de Christian, la barrera invisible entre ambas se hacía cada vez más grande. Angela trató de ser paciente, de dar tiempo a Chisti para que la aceptara, pero los pequeños comentarios que surgían aquí y allá la dejaban perpleja. Le costaba entender cómo alguien tan importante para Christian podía mostrar tan poca apertura hacia ella. Sin embargo, a pesar de la distancia emocional que experimentaba con Chisti, Angela nunca dejó de intentar.
Se negaba a rendirse, convencida de que, con el tiempo, las cosas cambiarían, de que algún día lograría ganarse su aprobación, aunque a veces sentía que sus esfuerzos eran en vano. Mientras tanto, la situación de Christian como figura pública también comenzaba a complicarse más de lo que él había anticipado. A medida que su carrera en la música tomaba vuelo, los rumores sobre su vida privada aumentaban. Lo que antes era un tema de conversación aislado en su círculo cercano, pronto se convirtió en un espectáculo mediático. Los paparazzi lo seguían a todas partes, y la vida de su familia y de su relación con Angela se convertía en un tema de especulación constante. Las noticias no solo eran sobre su carrera, sino que se centraban, en su mayoría, en su vida personal. La relación con Angela, de alguna manera, se convirtió en uno de los temas más discutidos por los medios, quienes parecían tener una necesidad insaciable de desentrañar los detalles de su relación. Esto se convirtió en una presión adicional para Christian, quien ya lidiaba con la presión interna de sus propias dudas y el desgaste emocional que la situación con su madre y Angela le estaba generando. Sin embargo, la aparición constante de estos rumores en los medios de comunicación no solo afectaba a Christian, sino que también repercutía en la relación con Angela, quien se veía forzada a enfrentar las opiniones de extraños sobre su vida personal. La joven comenzó a preguntarse si realmente podía soportar la constante exposición a la que se veía sometida, y se veía envuelta en un torbellino de emociones y dudas. Un día, mientras asistían a una fiesta organizada por la industria musical, la situación alcanzó su punto máximo. Aunque el evento estaba diseñado para ser una celebración del éxito de los artistas presentes, la atmósfera que se respiraba entre Chiste y Angela estaba cargada de tensión. La relación entre ambas no solo era distante, sino que estaba envuelta en una frialdad palpable. Angela, al principio, intentó acercarse a Chiste con la esperanza de mejorar las cosas, pero se dio cuenta rápidamente de que sus intentos de conversación solo resultaban en respuestas cortantes y desinteresadas. A pesar de que las sonrisas eran forzadas, Christian trató de aliviar la situación, pero no pudo evitar notar lo difícil que era para su madre y Angela interactuar sin que surgieran pequeñas fricciones. Al final de la noche, Chiste se mostró más distante que nunca y Angela, sintiéndose agotada por la continua tensión, se retiró a su habitación sin decir palabra alguna. La joven cerró la puerta con fuerza y se sentó en la cama, pensando en lo que había sucedido esa noche. Había sido otra vez una especie de guerra silenciosa, una guerra que no parecía tener fin. A veces se sentía atrapada entre dos mundos, entre el amor por Christian y el rechazo de su madre. No sabía cuánto más podría soportar. La mañana siguiente llegó, y Christian, preocupado por el estado de ánimo de ambos, se levantó temprano para pensar en cómo resolver la situación. Mientras tomaba un café, se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo emocional del que no podía salir. No solo sentía que había fallado en encontrar un equilibrio, sino que también se preguntaba si el amor que sentía por Angela y la lealtad que tenía hacia su madre eran suficientes para superar las barreras que se habían construido entre las tres partes. Christian había sido criado con el amor y la protección de su madre, pero ahora se sentía dividido. La vida de familia que conoció desde pequeño comenzaba a desmoronarse lentamente, y aunque la situación parecía cada vez más desesperante, él sabía que no podía rendirse. A lo largo de los meses, las tensiones entre Angela y Chiste no hicieron más que aumentar. Cada vez que se reunían, la atmósfera se volvía más densa, los gestos más cargados de reproche, y las palabras de Chiste, aunque cuidadosamente medidas, contenían una clara desaprobación hacia Angela. A pesar de sus esfuerzos por mostrar una postura conciliadora, Angela no pudo evitar sentir que cada intento por acercarse a la madre de Christian era inútil. Por su parte, Chiste sentía una profunda incomodidad al ver a su hijo involucrado con Angela, una mujer que, aunque la respetaba, no terminaba de encajar en la visión que tenía de la vida de su hijo. Durante toda su vida, Chiste había sido el pilar sobre el que Christian se había apoyado, y veía con desconfianza cómo una nueva presencia femenina amenazaba esa estructura que ella misma había construido durante años.
La relación que había tenido con Christian desde su infancia había sido íntima y casi exclusiva. Y ahora se sentía como si esa relación estuviera siendo reemplazada por la de Ángela. La cuestión no solo radicaba en las diferencias superficiales entre ambas mujeres, sino en algo mucho más profundo. Chisti no solo no aceptaba a Ángela por las pequeñas fricciones que surgían en sus interacciones, sino porque, en su visión, Ángela representaba un desafío a su papel en la vida de su hijo. Christian había sido siempre muy cercano a su madre. Compartían una relación de complicidad que había perdurado a lo largo de los años. Chisti había estado acostumbrada a ser el centro de su vida, y aunque nunca lo dijera de manera explícita, sentía que la presencia de Ángela comenzaba a desplazarla. El amor de Christian por ella no había estado en disputa hasta ese momento, pero ahora, con Ángela ocupando una parte importante de su vida, Chisti no podía evitar experimentar una sensación de abandono. Esa sensación, por más irracional que pareciera, se transformó en un resentimiento que crecía con cada día que pasaba, hasta convertirse en un obstáculo casi insuperable para cualquier intento de reconciliación o entendimiento entre las dos mujeres. Ángela, por su parte, comenzó a sentirse cada vez más sola en todo este proceso. En un principio, había creído que con el tiempo y la paciencia lograría que Chisti la aceptara. Sin embargo, a medida que las tensiones aumentaban, la joven se sentía más desconectada de Christian. Cada vez que él hablaba sobre su madre o trataba de suavizar la situación, Ángela sentía que no estaba recibiendo el apoyo que necesitaba. No se trataba solo de la desaprobación de Chisti, sino del vacío que sentía en su relación con Christian. A pesar de que Christian le aseguraba que todo mejoraría, las largas conversaciones que tenía con él no parecían ayudar a aliviar el estrés que la situación le causaba. Ángela se veía atrapada entre su amor por Christian y su creciente inseguridad, temerosa de que lo que ella vivía como un vínculo especial se estuviera desgastando por la imposibilidad de que su relación con Chisti llegara a buen puerto. El amor de Christian por Ángela seguía siendo fuerte, pero a medida que pasaba el tiempo, la ansiedad de ver a su madre y su pareja distanciándose emocionalmente comenzaba a minar su confianza. Christian intentaba hacer de mediador entre ambas, pero cada vez le resultaba más difícil. Por momentos, pensaba que la situación no tenía solución, y se encontraba en un círculo vicioso de dolor y frustración, sin saber cómo avanzar. Las conversaciones con su madre siempre terminaban siendo tensas y dolorosas, mientras que con Ángela, aunque había momentos de calma, la sombra de la discordia con su madre siempre parecía aparecer. Era un proceso agotador para Christian, quien se encontraba atrapado en una constante búsqueda de equilibrio entre dos mundos que no parecían querer coexistir. La culpa lo invadía en cada conversación con una y con otra, y comenzó a preguntarse si estaba siendo justo consigo mismo, con Ángela y con Chisti. No sabía cómo podía seguir adelante sin tener que hacer sacrificios que lo desgastaban emocionalmente. Al mismo tiempo, Chisti también estaba pasando por un proceso doloroso. A medida que veía cómo su hijo seguía profundizando su relación con Ángela, la angustia crecía en su interior. Sin embargo, no podía mostrar su dolor abiertamente, ya que lo hacía sentir más vulnerable ante la presencia de Ángela. Las discusiones internas en su mente le impedían ser completamente honesta, y si bien trataba de mantenerse firme, la sensación de haber perdido terreno en la vida de su hijo la aquejaba profundamente. No podía evitar sentir que, al aceptar a Ángela, Christian estaba dando la espalda a todo lo que ella había hecho por él, a todo lo que habían compartido juntos. A veces, Chisti pensaba que la llegada de Ángela había sido solo el principio de una larga serie de cambios que la alejarían aún más de su hijo, y esa idea la aterraba. Por mucho que tratara de racionalizar la situación, la perspectiva de perder el lugar privilegiado que había tenido en su vida la desbordaba. La relación entre madre e hijo, que había sido tan estrecha, comenzaba a parecerse a una especie de campo de batalla emocional donde todo lo que decía o hacía Chisti parecía contradecir la relación que su hijo estaba tratando de construir con Ángela.
A medida que pasaba el tiempo, tanto Christian como Ángela intentaron adaptarse a la nueva dinámica familiar, aunque el proceso fue mucho más complicado de lo que inicialmente esperaban. La tensión seguía presente, pero con cada pequeño gesto de comprensión que ambos mostraban, se sentían más fortalecidos. Ángela comenzó a sentir que, por fin, su presencia en la vida de Christian no era vista solo como una amenaza por parte de Chisti. Aunque la aceptación completa de la madre de Christian aún parecía lejana, cada conversación menos conflictiva representaba un pequeño triunfo. Por su parte, Christian se dio cuenta de que el camino hacia la paz familiar no sería fácil ni rápido, pero estaba dispuesto a seguir luchando por la relación con Ángela, sin renunciar a su vínculo con su madre. Por otro lado, Chisti, aunque había aceptado de manera tácita la relación de su hijo con Ángela, no dejó de sentir una incomodidad persistente. La relación de Christian con ella nunca volvió a ser la misma, algo se había roto irremediablemente. La distancia emocional que ahora experimentaba la madre de Christian la hizo sentirse más vulnerable. La falta de confianza en la relación de su hijo con Ángela y la sensación de que su papel ya no era el mismo le pesaban cada vez más. Por más que lo intentara, no podía evitar preguntarse si realmente había hecho lo correcto al permitir que Christian siguiera su camino con Ángela. La mujer que una vez había sido su todo ahora parecía ser solo un fantasma lejano, observando el mundo de su hijo desde una distancia incómoda y dolorosa. Las visitas se volvieron más distantes. Christian trataba de planificar tiempo para pasar con su madre, pero la presencia de Ángela siempre colapsaba el ambiente. La incomodidad era palpable, y aunque la situación parecía mejorar gradualmente, las interacciones entre madre e hijo se tornaron más formales, menos espontáneas. Christian no podía dejar de sentir que, aunque su amor por su madre seguía siendo fuerte, algo había cambiado irrevocablemente. A menudo se encontraba atrapado entre dos mundos, uno que aún quería cuidar y proteger, el de su madre, y otro que le exigía avanzar, el de Ángela. Si bien nunca dejó de amar a Chisti, la realidad de la situación lo golpeaba en cada conversación que intentaba mantener con ella, mientras que con Ángela, aunque el camino era incierto, sentía que por fin encontraba la oportunidad de construir algo nuevo, algo que no estaba ligado al pasado. Con el paso de los meses, las cosas se fueron asentando lentamente, pero las cicatrices del conflicto seguían ahí. Christian se dio cuenta de que, aunque el tiempo curaba muchas heridas, el proceso de adaptación y aceptación era algo que debía manejar con cautela. El amor que sentía por Ángela se fue fortaleciendo día tras día, y la relación que mantenían comenzó a volverse más profunda y estable, aunque nunca exenta de desafíos. Por su parte, Ángela empezó a encontrar su lugar, no solo como la pareja de Christian, sino también como alguien que tenía voz y voto dentro de su vida, aunque aún sentía que no podía relajarse completamente con la presencia de Chisti. La madre de Christian, en cambio, nunca aceptó del todo la idea de que Ángela estuviera tan involucrada en la vida de su hijo, pero comenzó a comprender que no podía seguir siendo la protagonista absoluta de la historia de Christian. En los momentos de soledad, Chisti comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre cómo había llegado hasta este punto. La maternidad había sido su identidad, su misión en la vida, y ahora, al ver que su hijo estaba forjando su propio camino, comenzó a cuestionar cuál era su lugar en un mundo donde su hijo ya no dependía de ella de la misma manera. Poco a poco, y tras varias conversaciones incómodas pero sinceras, Christian trató de encontrar un punto medio entre su madre y Ángela. La clave, le pareció, era la paciencia. Aunque se daba cuenta de que había mucho por sanar antes de que ambos mundos pudieran realmente coexistir. Si bien las tensiones nunca desaparecieron por completo, había algo en el aire que le daba esperanza. De alguna manera, y de manera muy gradual, Christian comprendió que las relaciones no siempre eran fáciles, pero que el amor, en todas sus formas, podría ser lo suficientemente fuerte para sortear las dificultades. Sin embargo, no todo fue sencillo. En las reuniones familiares, Ángela aún se sentía observada, analizada,
como si cada uno de sus movimientos fuera examinado por Chiste. A pesar de los esfuerzos por hacer que todo fuera más relajado y natural, las miradas de reojo y los silencios incómodos seguían siendo una constante. Ángela, consciente de que Chiste nunca sería completamente su aliada, se centró en fortalecer su relación con Christian y en dar lo mejor de sí misma, sabiendo que no podría cambiar el pasado ni las creencias de la madre de su pareja. Por otro lado, Christian comenzó a sentirse cada vez más frustrado por la falta de avances. Pero también se dio cuenta de que las relaciones familiares eran complicadas y no siempre se resuelven de la noche a la mañana. Aprendió a valorar más la paciencia y la compasión hacia ambas partes. El tiempo pasó y aunque las cosas no mejoraron de forma espectacular, Christian y Ángela lograron construir una vida juntos, con sus propias tradiciones y espacios. Sabían que la relación con Chiste siempre sería una parte compleja de su vida, pero decidieron no permitir que los conflictos familiares definieran su amor. Por su parte, Chiste, aunque en silencio, comenzó a aceptar que la vida de su hijo había cambiado. Aunque no podía evitar sentirse algo distante de él, comprendió que su rol como madre estaba en constante evolución. Aceptó que, aunque el tiempo de su influencia directa había pasado, su amor por Christian seguiría siendo incondicional, aunque la relación nunca volviera a ser como antes. Al final, lo que parecía un conflicto interminable se transformó en una lección importante para todos. Aprendieron que las relaciones no siempre son fáciles, pero que, y con tiempo, respeto y, sobre todo, mucha paciencia, era posible encontrar la manera de construir un camino que, aunque imperfecto, les permitirá seguir adelante juntos, cada uno con sus propias heridas, pero también con una nueva comprensión de lo que significaba el amor en sus vidas. A medida que pasaban los meses, la relación entre Christian, Chiste y Ángela experimentaba una serie de altibajos, pero también comenzaba a mostrar señales de evolución. Al principio, la situación seguía siendo tensa, con momentos de incomodidad que parecían inquebrantables. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en el aire. Christian se encontraba en medio de una encrucijada emocional, donde el amor por su madre y su pareja se entrelazaban en un juego de lealtades y decisiones difíciles. Había momentos en los que sentía que no podía complacer a ambos, y en esos momentos la carga emocional le pesaba más que nunca. La presión de las expectativas de Chiste sobre él, que aún esperaba que fuera el hijo perfecto, chocaba con su deseo de construir una vida propia junto a Ángela. El conflicto era evidente, pero también lo era el deseo de encontrar una forma de equilibrio. A lo largo de este proceso, Christian comenzó a ser más honesto consigo mismo. Reflexionaba sobre las expectativas que su madre había puesto sobre él durante tantos años y cómo éstas lo habían condicionado. Recordó su infancia, cuando Chiste había sido estricta y protectora, a veces de una manera que le resultaba agobiante. A pesar de todo el amor que siempre le había dado, esa sobreprotección había generado en él un sentimiento de falta de autonomía. Ahora, como adulto, no solo se sentía preparado para ser más independiente, sino que sentía una profunda necesidad de construir su propia familia con Ángela. A veces le resultaba difícil romper con los patrones que su madre había creado a lo largo de los años, pero sabía que debía dar ese paso si quería realmente vivir según sus propios términos. Ángela, por su parte, también pasaba por un proceso de aceptación y autodescubrimiento. Después de todo lo sucedido con Chiste, se dio cuenta de que no debía centrarse únicamente en los aspectos negativos de la relación, sino tratar de encontrar una forma de coexistir. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, había momentos en los que la joven cantante sentía que había dado un paso adelante. Comenzó a valorar los pequeños gestos que indicaban un cambio. Por ejemplo, cuando Chiste la invitó a tomar un café por la tarde, sin que se lo pidiera, Ángela supo que era un intento genuino de su suegra por acercarse a ella. No era una invitación perfecta ni mucho menos, pero sí era una muestra de que algo estaba cambiando en el ambiente. Ángela aprendió que las relaciones familiares no siempre eran fáciles, pero que con paciencia y comunicación podían mejorarse, incluso si no siempre llegaban a ser ideales.
Las festividades, que antes solían estar llenas de tensión y miradas furtivas, también empezaron a transformarse. Aunque aún había momentos de incomodidad, las ocasiones especiales como las cenas navideñas o los cumpleaños comenzaron a tener un aire menos cargado. Las primeras reuniones después de la reconciliación fueron complicadas, pero con el tiempo, la familia Nodal empezó a disfrutar de algunos momentos juntos. Las risas, que antes parecían una rareza, comenzaron a ser más frecuentes. Christian, aunque aún sentía la carga de las expectativas maternas, se dio cuenta de que podía disfrutar del presente sin dejar que las tensiones del pasado lo dominaran. Ángela, por su parte, trataba de no esperar demasiado de Chisti, pero también comenzaba a reconocer los esfuerzos de su suegra por mejorar la relación. Aunque había discusiones y diferencias, al menos había avances. En medio de este proceso de reconciliación, tanto Christian como Ángela entendieron que la relación con Chisti nunca sería completamente sencilla, pero que el camino hacia la paz era más importante que la perfección. En ocasiones, se sentían frustrados, especialmente cuando las viejas heridas volvían a salir a la superficie. Pero cada vez que lograban encontrar un punto de encuentro, sentían que daban un paso más hacia adelante. Sin embargo, ambos sabían que el proceso no sería rápido ni fácil. La reconciliación entre Chisti y Ángela fue solo el principio de una nueva etapa en la que cada uno debía aprender a ser más flexible, más empático y más dispuesto a ceder en algunos aspectos para lograr la armonía en la familia. Había momentos en los que la paciencia se agotaba, pero siempre prevalecía la voluntad de seguir adelante, de no rendirse ante los obstáculos. Christian, con el tiempo, aprendió a manejar mejor la tensión. Ya no sentía esa necesidad de estar siempre entre dos mundos, entre su madre y su pareja, sino que poco a poco empezó a entender que no tenía que elegir entre uno u otro. Aprendió que el amor por su madre podía coexistir con su amor por Ángela, pero que debía establecer límites saludables para evitar caer en la complacencia o en la manipulación emocional. Y con el tiempo, las conversaciones con su madre se volvieron más maduras, menos reactivas y más reflexivas. Aunque no todo estaba resuelto, Christian entendió que la solución no era necesariamente encontrar la aceptación total de todos los involucrados, sino crear un espacio donde todos pudieran expresarse sin miedo al juicio. Para Ángela, la situación también cambió con el tiempo. Al principio, se sentía aislada y rechazaba la idea de intentar agradar a Chisti a toda costa. Pero con el paso de los meses, entendió que no se trataba de una cuestión de ser aceptada por su suegra, sino de encontrar una forma de mantener su dignidad mientras coexistía con ella. Aprendió a darle espacio a Chisti para que se acercara a su propio ritmo, sin forzar una relación que, en sus propios términos, no estaba destinada a ser perfecta. A veces, las palabras no eran suficientes para sanar las heridas, pero los gestos, los pequeños avances y las decisiones conscientes de ser amables entre ellas empezaron a marcar la diferencia. Finalmente, llegó un momento en el que Christian y Ángela comenzaron a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La familia, aunque no era perfecta, había dado un paso importante hacia la reconciliación. Aunque las viejas heridas no desaparecerían de un día para otro, había un nuevo entendimiento entre todos los miembros. Christian, con el apoyo de Ángela, había aprendido a manejar la tensión con su madre sin sentirse culpable por no complacerla siempre. A veces había momentos de incomodidad, pero sabían que esos momentos formaban parte de un proceso de crecimiento. De igual manera, Ángela había encontrado su lugar en esa familia complicada, aceptando que la perfección no era el objetivo, sino el amor y la voluntad de seguir adelante. La historia de esta familia no era una historia de reconciliación perfecta, pero sí una de evolución y madurez emocional. Cada miembro estaba aprendiendo a vivir con sus imperfecciones, pero también a valorar los momentos de paz y comprensión. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones se suavizaban, aunque no desaparecían por completo, y la familia Nodal aprendía a ser más fuerte frente a las adversidades. Habían comprendido que el camino hacia la paz y la armonía no era recto ni fácil, pero que valía la pena seguirlo.
Y así, a pesar de todo, la familia seguía adelante, con nuevos desafíos, pero también con nuevas esperanzas de un futuro más unido.